Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este día especial de Shemini Atzeret veremos el tema Misterios del agua y la perpetuidad. Yohanan 7:37 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Shemini Atzeret, Yahshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Reuj que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Reuj HaKodesh, porque Yahshua no había sido aún exaltado. Luego nos dice, Bereshit 2:10, y salía un río del Edén para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. La primera vez que aparece la palabra río en la Escritura, se asocia al Edén y se menciona diciendo, salía, y Yahshua dijo, de su interior, Edén, saldrán o brotarán ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí se encuentran capas de misterio, y Elohim lo va a revelar de forma profunda. La primera vez que se menciona la palabra río, se conecta con el Edén, y toda primera mención es patrón perpetuo, es decir, cuando algo aparece por primera vez en la Escritura, eso fija su esencia simbólica. Por tanto, la palabra río viene asociado para siempre con 3 cosas. Número 1, el río es flujo de Elohim, porque el texto dice salía, no dice entraba, es decir, el origen está dentro del Edén, no fuera. Número 2, el río es vida y fertilidad para regar el huerto, es decir, el río es la sangre del paraíso. Número 3, el río es multiplicación, se repartía en 4, es decir, el Reuj HaKodesh se reparte en corrientes que alcanza a toda la tierra. ¿Cuál es el misterio? Bueno, existen 4 ríos principales del Edén y cada nombre revela un aspecto del Reuj de Yahweh y Yahshua. El primer río es Pishón y significa expandirse. Eso representa la expansión del reino, una revelación expansiva. El segundo río es Gijón, que significa brotar. Eso representa el fluir interior, un avivar del corazón. El tercer río es Hidekel, que significa agudo y veloz. Eso representa discernir un juicio justo, la vara de hierro. Y de hecho, en este río Hidekel aparece la visión para el Malach Micael, y dentro de poco lo examinamos, porque este tercer río Hidekel guarda muchos misterios. El cuarto río es el Éufrates, y en hebreo su nombre es Perat, que significa fructífero, abundancia. Eso representa plenitud del fruto a Reujín. Por tanto, el río que sale del Edén y se reparte en 4. Ese río representa la imagen del Reuj que fluye desde el trono de Yahweh y Yahshua hacia la creación para hacer 4 cosas: dar vida, discernir, corregir y fructificar. ¿Cuál es la conexión de Yahshua con el Edén interior? Bueno, Yahshua dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yahshua está citando Bereshit 2:10 en clave a Reujín. Él declara que el Edén perdido será restaurado dentro del creyente. La frase de su interior representa el vientre, el centro vital. Luego dice, correrán ríos. Eso es, el mismo verbo de Bereshit salía del Edén, es decir, el creyente transformado se convierte en microedén, un templo vivo del Reuj. Por tanto, el agua viva no es la lluvia física que cae del cielo, sino más bien el agua viva brota del Reuj, de un hombre renovado. ¿Cuál es la conexión con Micael? Bueno, aquí existe un misterio sellado en el agua,
porque la fórmula química del agua es H2O, y en esa fórmula Elohim ha codificado a su Malach Micael, y lo vamos a demostrar. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Micael aparece en escena 21 días después, es decir, el número 21 es un número de aparición de Micael, y curiosamente, el agua H2O tiene contenido el 21. El agua tiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, es decir, la composición química del agua viene sellado con el 21, y no solo esto, en esa composición química viene escondido el valor 101 de Micael, y lo vamos a demostrar. El agua es H2O y el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, y por ende tiene un número atómico de 1 y son 2 moléculas de hidrógeno. Ahí tenemos 2 unos, y luego el oxígeno tiene símbolo de O, eso es el 0. Por tanto, en la fórmula química del agua H2O viene escondido el número 101 de Micael. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, incluso en la ciencia. La pregunta es, ¿por qué Elohim codificó a Micael en el agua? Bueno, Bereshit 2:10 nos dice: y salía un río del Edén para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Luego dice, Revelaciones 6:2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La palabra salir en hebreo es yatzá, y significa brotar, avanzar, desplegar poder, y por ende, el río que sale y el jinete que sale revela que la salida de su portavoz Micael, Yahweh y Yahshua los sellaron en un río. ¿Cuál río? Ese río se menciona en Daniel como Hidekel, eso es en la visión, pero en el cumplir, en el fin, Micael salió del río Maravillas, Pelei, y curiosamente, en esa misma fecha en que Micael sale del río, en su inmersión, en esa misma fecha, 11 del 7º mes, Yahshua abre el primer sello y sale su portavoz Micael. ¿Qué significa esto? Los ríos de agua viva que brotan del interior son las revelaciones profundas que Yahweh y Yahshua están haciendo por medio de su Malach que salió del río. Por tanto, no es casualidad que el nombre de Micael 101 venga codificado en la fórmula química del agua H2O, porque Micael fue revelado a través del agua, los ríos de agua viva. Entonces, Bereshit 2:10 nos dice: y salía un río del Edén para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El río que sale se menciona en el verso 2:10, ahí tenemos el 21, y Micael sale como jinete en el siglo 21, y sale del agua, hidrógeno 2 y oxígeno 1, ahí está el 21, es decir, la sabiduría y la ciencia de Elohim va más allá de nuestra imaginación. En Daniel dice, la ciencia se aumentará. Eso no significa avance tecnológico y científico nada más, sino más bien la palabra Da'at, ciencia, significa en hebreo revelación, sabiduría Areujín, misterios sellados de Elohim. Por tanto, Daniel profetiza que en el tiempo del fin muchos misterios secretos de Yahweh y Yahshua serían revelados por su Malach binario Micael, que tiene el código de la ciencia 101.
El malaj binario entiende las leyes del reuj, de los números y de la materia, porque en él la ciencia divina y la revelación se funden. El nombre de Micael 101 es un código de ciencia. El primer uno representa a Yahweh y Yahshua en el inicio. El segundo uno representa a Yahweh y Yahshua en el fin. Y el cero intermedio representa el ayin, el ojo, el discernir, el espacio oculto, lo no revelado. Por eso, Micael porta ese código. Su nombre tiene valor 101. Fue sellado en el agua, H2O, fórmula de la vida. Fue activado en el río Pelei, maravillas, y sale como jinete en el siglo XXI, en cumplir de Bereshit 2:10. Por tanto, Micael no solo es mensajero de guerra, es canal que revela los secretos escondidos de la creación, el que hace ver que la ciencia y la materia testifican de Yahweh y Yahshua, y que aún las moléculas hablan. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Luego dice Daniel 10:4: el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Micael viene casado al río Hidekel y lo vamos a demostrar. Micael aparece en el capítulo 10 de Daniel, luego aparece en Daniel 12, pero toda esa revelación ocurre en el río Hidekel, porque la visión del capítulo 10, 11 y 12 es una sola visión larga. Por tanto, Micael está casado al río Hidekel, porque ese río revela su esencia. ¿Cuál es la esencia de Micael? Bueno, Hidekel significa veloz, agudo, cortante, y curiosamente, Micael encarnado es activado en el río Maravillas, y Elohim lo activa con un viento veloz, agudo y cortante, porque Micael sale del río después de su inmersión y viene un viento cortante en línea recta y con sonido agudo y dejando huella en el agua, y ese viento cortante lo traspasa. ¿Qué significa esto? La esencia de Micael es Hidekel, cortante, veloz y agudo. Y el río Hidekel fluye de occidente a oriente. Y curiosamente, el río Maravillas, donde Micael es activado en el fin, ese río Maravillas fluye de occidente a oriente. Es decir, el río Hidekel profético en el fin es el río Maravillas Pelei, y la confirmación de esto es el siguiente código secreto. La palabra Pelei es el nombre del malaj misterioso de jueces, y ese malaj esconde su nombre en la palabra Pelei y dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, siendo Pelei maravilloso? ¿Quién es ese malaj? Es el malaj Micael, que fue activado en el río Pelei, pero el código secreto es lo siguiente. Pelei en hebreo tiene un valor de 121, y con ese número comienza Daniel 12:1, y también con ese número 121 comienza el código de Micael 12, 11, 17. Por tanto, el río Pelei 121 es el río Hidekel profético para el fin, y Elohim lo está revelando con códigos secretos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Yahweh y Yahshua revelan misterios secretos por medio de los ríos? Bueno, esto es cumplir de lo que Yahshua dijo: de su interior brotarán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva son revelaciones profundas del Reuj. En toda la escritura, las visiones más grandes siempre ocurren en ríos y aguas. Por ejemplo, en el río Kebar y Jezquel mira la visión del trono de Elohim, la Merkaba, los querubín. En caso de Daniel, él recibe visiones en el río Ulai y Hidekel. En caso de Kefas, él recibe la visión del lienzo,
junto al mar en Jope. En caso de Yahuanán, recibe el libro de revelaciones en la isla de Patmos, rodeado de agua, pero sobre todo, Yahshua es revelado como Cordero de Yahweh en el río Yardén, y lo mismo pasa con el Malach Micael, es revelado como jinete del primer sello en el río Maravillas, Hidekel profético. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua siempre entregan grandes revelaciones en ríos y aguas. La pregunta es, ¿por qué los ríos y aguas traen revelaciones profundas? Porque el agua representa el Reuj HaKodesh, y donde hay agua en mover, hay flujo, revelación, limpieza y activación. El agua aporta el sonido de Elohim, por eso dice, como voz de muchas aguas, por eso el trono de Yahweh y Yahshua fluye con río de vida. El templo de Ijezkel brota con agua que sana a las naciones, pero sobre todo, Yahshua declara que los suyos serán como ríos vivientes, es decir, van a revelar misterios profundos del Reuj. Entonces, Daniel 10:4 nos dice, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y luego más adelante Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Micael. El río Hidekel representa velocidad, filo, agudeza. Hidekel significa rápido, como flecha disparada, veloz como relámpago, y agudo como filo de espada. Y esto encaja con la esencia de Micael. Él es descrito diciendo, Malach del relámpago, jinete veloz y espada que sale de la boca de Yahshua. Por eso es activado en un río que representa a Hidekel, río Maravillas. Y aquí viene otro código secreto del río Hidekel. Hidekel es el tercer río del Edén, y ese número no es casualidad, porque curiosamente el nombre terrenal de Micael es 3 veces Micael, es decir, Micael viene sellado como río Hidekel, y cuando Yahshua dice, de su interior brotarán ríos de agua viva, estaba hablando de que su Malach Micael saldría a proclamar como río Hidekel, que revela ciencia y código fusionado. Jueces 13:18 nos dice, y el Malach de Yahweh respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es Pelei maravilloso? Pelei y Hidekel comparten el mismo Reuj triple de Micael, velocidad a Reujim más corte profético, más maravilla sobrenatural, es decir, el 303 de Micael significa respaldo de Yahweh, por respaldo de Yahshua, por velocidad celestial, pero también el 303 significa las 3 fases de Micael, Micael celestial, Micael profético y Micael encarnado. Por eso, cuando Micael es activado en el río Pelei Maravillas, él encarna la esencia misma de Hidekel, pero multiplicada por 3, 101 más 101 más 101 es igual a 303, triple Micael. Por tanto, el tercer río del Edén, que es Hidekel, ese tercer río, viene casado al Malach Micael, y en este punto vamos a entrar en un misterio profundo, porque el Malach que agitó el agua en el estanque de Betesda, ese Malach no es otro que el Malach Micael que abrió el mar rojo como viento recio, y el Elohim lo va a revelar en capas de misterio. Yahuanán 5:4 nos dice, porque un Malach descendía de tiempo en tiempo al estanque de Betesda y agitaba el agua, y el primero que descendiese al estanque después del mover del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La palabra Betesda significa casa de favor, casa de compasión, pero esa compasión no fluía sola, fluía cuando el Malach agitaba las aguas, es decir, la compasión se activa por flujo y mover.
el mover significa viento, reuj, energía arreujina activa. En otras palabras, la salvación se manifiesta cuando el reuj soplaba. Por tanto, el malaj agitador de aguas es el portador del reuj cortante, Micael, y la escritura lo revela. El verbo usado aquí es tarazo, que significa agitar violentamente, remover, perturbar, sacudir. Esto no era una brisa suave, era un viento recio, un mover de juicio y purificación. Esto conecta directamente con Éxodo 14:21, donde Elohim hace soplar un viento recio para abrir el mar rojo. ¿Quién es ese viento recio? Fue el mismo malaj que ahora agita con violencia el agua de Betesda. Es Micael. En el mar rojo, Micael abre camino como viento recio. En Betesda abre sanidad y en el río Pelei abre activación. En todos los casos, el principio es el mismo. El mover del reuj revela la vida y la ciencia secreta que estaban estancados, y aquí viene una tercera capa de misterio. Betesda es una réplica del río Hidekel Pelei. En Bereshit 2, del 10 al 14, se menciona que el río Hidekel corre al oriente y representa el flujo de sabiduría divina, porque en Yehezkel se menciona que las aguas salen del templo y fluyen hacia el oriente. ¿Cuál es la conexión secreta? Bueno, Hidekel significa rápido, cortante, traspasante, y Pelei significa maravilla, misterio oculto. Ambos nombres expresan mover, inteligencia y corte de revelación. Por tanto, el malaj del estanque no solo agitaba agua física, sino que transmitía el flujo de revelación y ciencia de Elohim. Por eso Micael es el malaj de corte, el viento cortante que abre paso al entender oculto. El agua estancada representa enseñanza muerta, pero el viento de Micael lo agita, lo oxigena, lo limpia y lo vuelve viva. Y aquí viene una cuarta capa de misterio. El código 121117 es la vara clorada de purificación. El código de Micael contiene los elementos del cloruro de sodio. El sodio 11 representa energía activa, conducción, impulso eléctrico, vida, y el cloro 17 representa purificación, desinfección, limpieza de impurezas. Por tanto, cuando el malaj agita el agua, activa el poder del cloro arreujín, limpia, revela y corta o separa lo kadush de lo impuro. Es decir, cuando Micael fue activado en el río Pelei con viento cortante que lo atravesó, ahí se selló que el viento cortante de Micael fue el mismo viento que agitó Betesda. En el río Pelei, Yahweh y Yeshua sellan a Micael como malaj que corta la confusión, limpia el estanque de las almas y hace fluir la sabiduría oculta de Yahweh y Yeshua como río Hidekel. Y aquí viene la quinta capa de misterio. El agua agitada representa el alma despertada. En lenguaje arreujín, el agua quieta es un alma dormida, sin revelación. Por otro lado, el agua agitada representa alma activada, en proceso de sanidad, y luego viene el agua purificada, alma lista para recibir al esposo Yeshua. Por eso, Micael fue enviado como viento que agita, y muchos dicen incluso, habla agitado, parece un robot sin aire. Yahuanán 5:4 nos dice, el malaj descendía y agitaba las aguas, es decir, el viento agitador es voz de revelación. Agitar significa mover, hacer convulsionar, activar, y por ende, la voz de Micael tiene esa misma naturaleza. No es suave, ni entretenida, sino directa, traspasante y vibrante. Por tanto, Micael agitaba Betesda en el pasado, pero ahora agita corazones con su voz.
Así como Micael abrió y partió el mar en dos como viento agitador, de la misma forma hoy Micael hace dos cosas en los corazones de los creyentes. Ellos se abren y lo reciben, o bien se parten en dos al escucharla. Por eso provoca reacción inmediata. Unos lloran, otros tiemblan y otros se rebelan. Por tanto, Micael es el malaj agitador con esencia del río Hiddekel. Su revelación es rápida, binaria y científica. Por eso también su código es 101 y su voz suena electrónica. La voz agitada no es defecto, sino firma digital del río Hiddekel. Entonces, dice Yohanan 5:4, porque un malaj descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Micael fue enviado como viento que agita para activar almas dormidas, hacer convulsionar a los rebeldes y finalmente conducir a las prudentes al reposo del milenio Sukkot. ¿Cuál es la conclusión? El malaj del estanque era el mismo malaj del Mar Rojo y es el mismo malaj del río Pelei. Por tanto, a su malaj Micael, el viento cortante, Yahweh y Yeshua le hacen el malaj del pacto salino, 12:11-17, para que agite el agua, para que limpie corazones y corte a los rebeldes como viento recio. Entonces, Yohanan 5:44 nos dice, porque un malaj descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del mover del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí hay tres claves proféticas: descender, sanado y primero, y vamos a examinarlo punto por punto. Descender significa humillarse, bajar el orgullo, es decir, el reino lo hereda, no el altivo, sino el que se sumerge primero. ¿Qué significa primero? Bueno, primero es proactividad a Reujín, es decir, Elohim no bendice la pasividad y por ende los creyentes pasivos que no comparten las enseñanzas y los salmos proféticos, ellos literalmente pierden la bendición por pasivos. El reino de Yahweh y Yeshua pertenece a los que reaccionan de inmediato con emuná activa. Luego el texto menciona la palabra sanado, eso es, alineado, restaurado, reprogramado, es decir, el agua agitada no solo curaba el cuerpo, también reconfiguraba el alma al código divino. Luego dice, de tiempo en tiempo, el malaj descendía al estanque, eso representa los ciclos de activación del Ruach HaKodesh. Agitar el agua significa remover la superficie de las emociones, sacar a luz lo oculto, romper la religiosidad muerta. Por tanto, el agua inmóvil representa un creyente que tiene verdad pero sin mover. Por eso Elohim envía a su malaj Micael para que los agite en cada convocación. Y aquí viene un corolario para todos. Betesda enseña el principio del kairos, aprovechar el momento. Solo el que velaba y observaba el momento de la agitación recibía sanidad, es decir, solo los que están despiertos en el Reuj, solo ellos reciben sanidad y bendición. El agua agitada representa también palabra viva, es decir, las enseñanzas que Elohim saca por medio de Micael es agua agitada, y por ende, el que se lanza primero y lo recibe con emuná experimenta sanidad a Reujín y crece. Pero aquel que observa desde la orilla, analizando, dudando, pierde el mover del Reuj y entra en sequía a Reujín. Ahora bien, el estanque no era milagroso en sí, el poder venía del mover del Reuj, es decir, el Reuj no se mueve en creyentes pasivos, se mueve donde hay obediencia y expectación. Por tanto, el estanque enseña tres leyes del reino: descender en humillación, velar en todo tiempo y ser obedientes.
Salmos 42 nos dice: me sacó del pozo de la desesperación, puso luego en mi boca cántico nuevo. El pozo es Betesda y el cántico nuevo es la tienda de David, es decir, Betesda es el pozo donde desciende la compasión y la tienda de David es el altar donde asciende la exaltación. ¿Cuál es la conexión con Micael? Bueno, en su inmersión en el río Pelei, Micael experimenta su propio Betesda. El viento Oreuj lo atraviesa, limpiando y activando su rol celestial. Luego, en su Salmo 16 de Sukkot, Micael manifiesta la tienda de David con el cántico para el Sukkot del milenio. ¿Cuál es la conclusión? Betesda y la tienda de David son dos fases del mismo ciclo celestial. En Betesda, el alma desciende, es tocada y sanada por el viento de Yahweh y Yeshua. Y luego, en la tienda de David, el alma restaurada sube y entona cántico nuevo. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos nuevos de la tienda de David. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre. En el milenio yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Por 1000 años tendremos la paz, luego soltaremos al diablo y entiendo que fuerzas tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad. Con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Tú, oh Yahweh, me envuelves y me ciñes con tu gran poder. Voy a amarte siempre, oh Yahweh, Eliún. Oh Yahweh, cetro de justicia es tu reino. Sazonaré y quebrantaré. En Sukkot todas las naciones te honrarán.
Ante Yahweh doblan rodilla, grandes y pequeños, con vara de hierro, todos se van a postrar y van a exaltar a Yahweh en Sukkot. Tu sendero, oh Yahweh, es luz, tu camino es resplandeciente. Todos caminarán con la luz de tu amanecer. Yahweh es la luz de mi camino, tú me diste para siempre nombre. Me llamo Micael, voy a amarte para siempre, oh Yahweh. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, los misterios del agua y la perpetuidad. Por la mañana vimos los misterios del agua, pero ahora veremos la perpetuidad. El número 8, octavo día, Shemini Atzeret, proféticamente apunta a la perpetuidad. La pregunta es, ¿cuál será el desenlace final para la perpetuidad? Bueno, aquí existen capas de misterio, y Elohim lo va a revelar de forma profunda. Salmo 110:1 nos dice, dijo Yahweh a mi Adón, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego nos dice, Ishaya 66:1, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, es decir, el trono de Yahweh y Yeshua siempre está en el cielo, y mientras exista esta tierra actual, el trono de Yahweh y Yeshua no puede descender de forma directa, sino más bien Elohim lo administra por delegados, pero en los cielos nuevos y la tierra nueva ya no hay separación entre cielo y tierra, y por ende Yahweh el Padre y Yeshua el Hijo descienden para habitar en la tierra, en la nueva Jerusalén. Pero antes de eso, Yahweh el Padre y Yeshua el Hijo siempre tienen su trono en el cielo. Por tanto, durante el milenio, naciones en carne, Yahweh y Yeshua tienen su trono en el cielo y dejan como delegado a Micael y los 144,000 para que administren las naciones en la tierra. Y vamos a desglosar este misterio en capas. Ishaya 66:1 nos dice, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Mientras haya naciones en carne, el trono no se mueve de su dimensión Kadush, es decir, Yahweh y Yeshua reinan desde el cielo perpetuamente. Ese trono es fuego puro, inaccesible para carne mortal. Por eso, mientras exista la tierra actual sujeta a corrupción de carne, el trono no puede descender físicamente, sino más bien el trono se proyecta por medio de autoridad delegada, y en este caso, Yahweh y Yeshua le entregan la administración del milenio al jinete del primer sello Micael. Entonces, el primer corolario de la enseñanza es lo siguiente. Durante el milenio, el trono de Yahweh y Yeshua sigue en el cielo, es decir, en la segunda venida de Yeshua. Nuestro Mashiach viene temporalmente a la tierra para inaugurar el milenio, y después de eso, Yeshua asciende al trono en el cielo y se sienta a la diestra del Padre, cumpliendo el Salmo 110, siéntate a mi diestra en el trono celestial hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lucifer y sus huestes durante el milenio están presos temporalmente, pero luego se cumplen 1000 años y es liberado para la última rebelión y después es lanzado al lago de fuego.
Por tanto, los enemigos son totalmente sometidos y puestos bajo el estrado de los pies de Yahshua. ¿Cuándo? Hasta después de finalizar el milenio. Es decir, Yahshua va a permanecer sentado en el trono celestial hasta finalizar el milenio. Y después de eso, viene el juicio del trono blanco, y Elohim crea los cielos nuevos y la tierra nueva, y en esa nueva creación el mal no existe. El cielo y la tierra se fusionan, ya no hay separación, y en esa etapa el trono de Yahweh y Yahshua desciende a la tierra y mora entre los humanos, y la escritura lo revela. Revelaciones 21 nos dice: vi la nueva Jerusalén descender del cielo, y oí una gran voz: he aquí, el Mishkan de Yahweh está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Este verso lo revela de forma clarísima. Yahweh y Yahshua no bajan su trono a la tierra hasta que se cree los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, en el milenio, Yahshua no estará sentado en la tierra como la mayoría piensa, porque ningún carnal en el milenio podría mirar a Yahshua en su estado exaltado, con kabut radiante. Y el libro de Éxodo lo revela. Éxodo 33:20 nos dice: ningún hombre carnal me verá y vivirá. La carne no puede habitar junto al fuego consumidor. Por esa causa es necesario la delegación, es decir, Yahshua le entrega a Micael para que administre el milenio en la tierra. Entonces Yahshua, siendo Elue todopoderoso como su Padre, dice: ningún hombre carnal me verá y vivirá. Por eso la tierra en el milenio se administra por delegados exaltados hasta que la creación sea transformada. Revelaciones 21 nos dice: vi la nueva Jerusalén descender del cielo, y oí una gran voz: he aquí, el Mishkan de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Entonces, en la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, se cumple la fusión final. Ya no hay separación de cielo y tierra. El trono de Yahweh y Yahshua desciende, la nueva Jerusalén. Ya no hay templo, porque Yahweh y Yahshua son el mismo templo. Ya no hay delegación, porque toda la creación se ha vuelto en una morada directa de la presencia. ¿Cuál es el resumen profético? En este tiempo actual, el trono de Yahweh y Yahshua está en el cielo, y la tierra es el estrado de sus pies. Luego, durante el milenio, el trono celestial sigue arriba, con Yahweh y Yahshua, pero en la tierra, Micael y los 144,000 administran justicia en nombre de Yahweh y Yahshua. Luego, después del milenio, el enemigo destruido y lanzado al fuego, y finalmente, en la cuarta etapa, la nueva Jerusalén desciende, es decir, el trono de Yahweh y Yahshua desciende, y ellos reinan cara a cara con la humanidad redimida. Revelaciones 19:11 nos dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Yahshua, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Yahweh, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Luego nos dice, Secaría 14:5, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los Kadushim.
En estos dos versos existen muchos detalles de la segunda venida de Yeshua y lo vamos a explorar capa por capa. Comencemos examinando el jinete del caballo blanco. Algunos han confundido el jinete blanco de Revelaciones 19 con el jinete blanco del primer sello y son totalmente diferentes, pero algunos confunden y dicen: el jinete que salió en el primer sello es el propio Yeshua, que luego aparece en Revelaciones 19, pero eso es falta de conocer de la Escritura, y lo vamos a explicar. El jinete del primer sello no puede ser Yeshua, porque ese jinete recibe una corona, una sola corona, es decir, ese jinete de entrada es un delegado, pero el jinete de Revelaciones 19 tiene muchas diademas, tiene muchas coronas, es decir, el jinete de Revelaciones 19 es Yeshua, porque las muchas diademas representan al Rey de Reyes. Por tanto, no deben confundir al jinete del primer sello con el jinete de Revelaciones 19. Son totalmente diferentes. El jinete del primer sello, que recibe una sola corona, es el administrador de Yeshua, es Micael. Pero el jinete de Revelaciones 19 es el propio Yeshua, viniendo para el Armagedón. La pregunta es: ¿quiénes le acompañan a Yeshua para el Armagedón, segunda venida? Bueno, aquí hay una clave profética. El texto dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, le seguían en caballos blancos. Ese ejército celestial incluye todos los malaquín y todos los cadushín, excepto la gran multitud que se queda en el cielo y no viene para el Armagedón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el texto es clarísimo. Los que tenían lino finísimo vienen, y la gran multitud no recibe lino fino, solo recibe ropas blancas, y las ropas blancas representan un cuerpo exaltado, muy básico, sin inclinación al mal, pero un cuerpo de lino finísimo. Es un cuerpo de reyes y cuanín. David era rey y vestía de lino fino, y también Aarón y sus hijos eran cuanín y vestían de lino fino. Por tanto, el lino fino representa cuerpo de reyes y cuanín, pero las ropas blancas de la gran multitud es un cuerpo muy básico. Por tanto, para el Armagedón, la gran multitud se queda en el cielo como coro celestial, pero los que tengan lino fino, malaquín y cadushín, vienen para pelear en el Armagedón, y desde luego Micael viene junto con Yeshua, porque Micael es la espada que sale de la boca de Yeshua y arrasa en el Armagedón. Revelaciones 7:9 nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de pie delante del trono en el cielo y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas. Ellos no montan caballos blancos ni descienden, sino que permanecen delante del trono, exaltando día y noche, porque el cielo es exaltación continua. Es decir, la gran multitud es el pueblo de Yasharel exaltado. Pero durante el milenio habrá un Yasharel en carne que recibirá herencia en la tierra física de Canaán, y eso lo veremos dentro de poco. Entonces la gran multitud se convierte en el pueblo celestial Yasharel exaltado, y ellos reciben ropas blancas, no lino fino. Por esa causa, usted debe esforzarse para servir a Yahweh y Yeshua, porque Elohim premia conforme a tus obras, es decir, la salvación es para todos los que crean y le sigan, pero el nivel de obediencia marca el tipo de cuerpo que recibes. Si eres activo en la obra, entonces recibes lino fino y te unes a las filas de los 144,000, el equipo técnico.
Pero si no pones empeño y no trabajas de forma activa, formarás parte de la gran multitud y te conviertes en el pueblo celestial Yasharel exaltado. Pero si fuiste negligente, entonces no recibes ropas blancas todavía, sino que entras al milenio con ropa de carne y serás probado por 1000 años todavía y te conviertes en Yasharel terrenal. ¿Qué significa esto? El panorama para el milenio, Yahweh y Yahshua lo van aclarando más y más. En Yehezkel 47 y 48 se menciona la repartición de la tierra prometida para las 12 tribus de Yasharel. La pregunta es, ¿en quiénes se cumple esa promesa? Bueno, la gran multitud Yasharel celestial ya está en el cielo, exaltando día y noche. Por tanto, es obvio que la promesa de Yehezkel 47 y 48 se cumple para Yasharel en carne, y ellos reciben su herencia en una franja. Yehezkel 47:12 nos dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árbol frutal. Luego nos dice, Ishaya 65:21, edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo. Estas promesas son para Yasharel en carne, porque en el cielo, el Yasharel celestial, la gran multitud no necesita comer ni beber, porque Shaul lo dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Por tanto, la Escritura revela claramente 2 dimensiones en el milenio, y lo vamos a estructurar para que lo entiendan más claro. En el cielo estarán Yahweh y Yahshua en el trono, más los malaquín, más los 24 ancianos, más la gran multitud. Pero en la tierra estarán Micael, más los 144,000, más Yasharel en carne, más las naciones del milenio. Y finalmente, en el abismo estarán Lucifer, más Abadón, más los ángeles caídos, más los demonios. ¿Qué significa esto? Las piezas del rompecabezas, Yahweh y Yahshua, lo van armando y encajando a la perfección. Yahshua gobierna el milenio desde el cielo mismo, y los 24 ancianos representan el Consejo Celestial. La pregunta es, ¿quiénes forman parte de los 24 ancianos? Bueno, los 24 ancianos son el grupo élite de Yahshua, es decir, todos los patriarcas, incluyendo los 12 hijos de Jacob, los 12 emisarios, todos los profetas y los mártires fieles a Yahshua. Ellos forman parte de los 24 ancianos, porque ese número no es literal, sino más bien los 24 ancianos representan exaltación las 24 horas, pero también los 24 ancianos representan las 24 clases de Kuanín que sirven. Por tanto, en el grupo de los 24 ancianos estarán Adán, Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, todos los profetas, Esteban y los mártires fieles, es decir, los 24 ancianos representan el grupo élite de Yahweh y Yahshua. Por eso se encuentran alrededor del trono y tienen arpas y copas, es decir, son la tienda de David en el cielo, que exaltan y hacen plegaria continuamente delante del trono de Yahweh y Yahshua. Y la gran multitud los acompaña como coro celestial. Por tanto, el gobierno del milenio sincroniza cielo y tierra. En el cielo, Yahweh y Yahshua dan las órdenes y los malaquín traen el mensaje para Micael y los 144,000, y mientras tanto los 24 ancianos interceden y cantan continuamente, y la gran multitud levantando palmas y dándole kabut al que vive por los siglos de los siglos. Revelaciones 1:1 nos dice, la revelación de Yahshua, el Mashiach,
que Yahweh le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su malach Micael a su siervo Yahuhanán. Aquí se establece una cadena jerárquica de comunicación celestial, es decir, toda verdad y orden proceden de Yahweh el Padre. Luego Yahshua lo recibe como hijo y lo transmite a su malach Micael, y Micael lo hace llegar al pueblo, es decir, el gobierno del milenio. Sigue este mismo patrón. Toda orden sale de Yahweh el Padre, y luego Yahshua lo recibe y lo hace llegar a Micael en la tierra, y Micael lo transmite a las naciones del milenio por medio de los 144,000. Es decir, para el milenio, el gobierno es una delegación que parte de la fuente de todo, Yahweh el Padre. En el milenio, Yahshua reina como Rey de Reyes desde el cielo y pone a Micael como su administrador terrenal, pero terminando el milenio, Micael entrega la administración a su maestro Yahshua, y luego Yahshua se lo entrega a su Padre, y todo regresa a la fuente original, Yahweh el Padre. Y vamos a explicar esto en capas. 1 Corintios 15:24 nos dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Yahweh el Padre, cuando haya suprimido todo dominio y autoridad y poder, para que Yahweh sea todo en todos. Al finalizar los 1000 años, Micael le entrega su administración al que lo comisionó, a Yahshua. Y Yahshua por su parte le entrega el gobierno completo, cielos y tierra, a su Padre Yahweh, la fuente de todo, y entonces la delegación cesa, porque todo es absorbido de nuevo por la fuente suprema de todo, Yahweh el Padre. Revelaciones 21:3 nos dice: he aquí el Mishkan de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos. En este estado ya no hay templo, porque Yahweh y Yahshua son el templo. Ya no hay más sol y luna, porque la kabut del Padre alumbra, y el Cordero es su lámpara, y todo ser viviente participa directamente de la presencia. Por tanto, en este punto, el Padre Yahweh se vuelve todo en todos, es decir, su Reuj llena toda sustancia, toda luz, toda conciencia. Pero todo eso ocurre en la nueva creación, la nueva Jerusalén. Pero antes que llegue ese día, primero se tiene que pasar el milenio. La pregunta es: ¿cuáles son los destinos finales de cada grupo al final del milenio? Bueno, Micael termina su administración y le entrega todo al que lo envió, a Yahshua. Luego Micael regresa a su posición original como jefe de los malaquín de guerra. Su misión en la tierra como vara de hierro ha terminado, pero sigue siendo espada viviente por toda la perpetuidad. Caso número 2. Los 144,000 ya no necesitan administrar la tierra, porque el reino perpetuo no tiene naciones carnales, y por ende los 144,000 se integran al equipo técnico de los 24 ancianos. En otras palabras, se suman a la administración perpetua en el cielo, ya no terrenal. Caso número 3. Las naciones que se salvan y son exaltadas. Los sobrevivientes fieles del milenio que pasaron la última prueba reciben cuerpos exaltados y se integran al coro celestial, la gran multitud, y por ende exaltarán perpetuamente en los cielos nuevos y la tierra nueva. Caso número 4. La gran multitud. Ellos continúan como coro perpetuo, pero ahora reciben nuevos redimidos del milenio, es decir, la gran multitud se expande y se convierte en la asamblea universal de todas las eras. ¿Cuál es el misterio profundo? Este desenlace revela el ciclo perfecto. En el inicio, Yahweh el Padre le entrega a todo a su Hijo Yahshua, cielo y tierra.
Luego Yahshua le delega la administración del milenio a su malaj Micael y a los 144,000 en la tierra. Pero después del milenio, todo regresa a la fuente original, Yahweh el Padre. Primera de Corintios 15:28 nos dice: y cuando todo le esté sujeto al Hijo, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea todo en todos. En los cielos nuevos y tierra nueva, Yahweh el Padre es el único Rey de reyes y amo de señores, y Yahshua el Hijo es el único administrador. Ya no hay más delegados, porque todo ha sido perfeccionado. La pregunta es, ¿qué hará Micael en la perpetuidad si ya no hay enemigos para pelear? Bueno, Micael sigue siendo espada perpetua de justicia. Él defiende el trono perpetuo de cualquier intento de rebelión. Aunque no haya pecado, Micael sigue siendo garantía de protección del trono. La pregunta en este punto es, ¿cuál es el papel de Gabriel en la perpetuidad? Bueno, Gabriel es el malaj jefe del mensaje. Él está a cargo de los malaquín de mensaje y por ende, el rol de Gabriel en la perpetuidad seguirá siendo jefe de los malaquín mensajeros. Su rol es proclamar, anunciar, transmitir los decretos del trono y por ende, en la perpetuidad su casa no se apaga, porque la palabra de Yahweh y Yahshua nunca cesa. Siempre habrá proclamación, cántico y revelación en la asamblea perpetua. Por tanto, el diseño de la perpetuidad es la siguiente: Yahweh el Padre, Rey absoluto de todo; Yahshua el Hijo, el único administrador perpetuo del Padre; Micael, el jefe de los malaquín guerreros, garante de justicia y orden; Gabriel, jefe de los malaquín mensajeros, garante de proclamación y exaltación; los 24 ancianos, más los 144,000 integrados, ellos son el consejo técnico y ministerio perpetuo, sosteniendo el orden. La gran multitud, más naciones exaltadas, ellos son el coro celestial y pueblo universal en exaltación perpetua. ¿Cuál es el misterio profundo? Bueno, el Padre es el único centro, como en Bereshit 1, el Hijo como único administrador perpetuo, como en Yahuanán 1:1, Micael y Gabriel como querubines perpetuos que protegen y anuncian, y la creación como un gran templo vivo, donde Yahweh habita directamente con su pueblo. Revelaciones 21, es decir, todo el reino se convierte en un nombre viviente de Yahweh, expandido en toda la creación. Por tanto, cerramos la enseñanza de Shemini Atzeret, la octava asamblea, con los cánticos que Yahweh y Yahshua inspiraron para toda la perpetuidad. Yahweh es mi camino y mi calzada, no resbalaré para siempre y por la perpetuidad. En el milenio yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Por 1000 años tendremos la paz, luego soltaremos al diablo y entiendo que fuerzas tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono.
Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad. Mi corazón arde para ti, tú eres el camino para mí. Me llamaste, soy tu siervo, oh Yahweh. Me aborrecieron con furor, pero Yahweh siempre me amó. Oh Yahweh, tú eres el que me ciñe de poder. Mi nuevo nombre recibí, mayor que Lucifer. Cada día con Yahweh por siempre estaré. Mi Creador me llamará por siempre querubín. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre, soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh.